Hace unos 5 años ya. El tiempo no se detiene ante nada ni nadie. En aquellos momentos yo estaba en muy buena forma física, pues entrenaba todos los días para las pruebas de admisión al cuerpo de bomberos de mi distrito. No siempre he estado en esta silla de ruedas y espero poder salir de ella algún día. Bueno, perdóname si divago en algún momento del relato. Recordar aquello es traumático para mí. Todavía estoy yendo a terapia. Mi psicóloga dice que es bueno contar lo que sucedió en aquel bosque. Que me libera de la carga que llevo y que agradezca por estar aquí y poder contarlo. Créeme, las doy todos los días. Como te decía, faltaban 3 meses para las pruebas y un compañero me presentó a Stuart, un guardabosques de los Montes Apalaches. Hicimos muy buenas migas. Me explicó que cuando era más joven también optó por la plaza de bombero, pero que al final no pasó las pruebas psicotécnicas y desde entonces está de guardabosques. Stuart es 10 años mayor que yo, un poco más bajo y corpulento, con una prominente barba y grandes entradas escondidas debajo de su sombrero, pero en lo que destaca es su jovialidad y sentido del humor. Siempre tiene una sonrisa en los labios. Ahora que lo pienso, nunca lo había visto serio o triste. Su trabajo le encanta. Le pregunté por sus jornadas y si eran demasiado solitarias. Pero me contestó que nunca estaba solo. En el bosque siempre hay alguien observándote, me dijo acercándose a mi oído en voz baja, y luego se reía a carcajadas echándose hacia atrás. A veces me costaba saber cuándo hablaba en serio y cuándo bromeaba. Como todos los viernes por la tarde quedábamos los compañeros de Oppo y nos íbamos a Sandy's a tomar unas cervezas para relajarnos de toda la semana de entreno y estudio. Cuando llevábamos un rato allí, entró Stuart y se unió a nosotros, y entre charla y chistes nos comentó a todos una oferta de trabajo temporal que le había surgido en su grupo. Un compañero iba a ser padre y necesitaba unos días y buscaban a alguien para hacer su turno hasta que llegara su suplente. Todos nos miramos. Es difícil saber si estaba de broma o hablaba en serio. Stuart apuró la jarra de cerveza y nos miró a todos esperando una respuesta. Era buen sueldo y unos pocos días en el turno de noche, y nos aseguró que no supondría ningún riesgo. Él estaría allí en todo momento supervisando. Me eché hacia adelante para decirle que contara conmigo. Un escalofrío me recorrió toda la espalda. Hay veces que un sexto sentido nos advierte de las cosas y nosotros no sabemos interpretar su significado. Eso era un aviso. Ahora lo sé. Los demás palmearon mi espalda dándome ánimos a modo de celebración mientras Stuart asentía sonriente. Pero un sentimiento extraño parpadeaba en mi mente como un cartel de neón que decía: te has metido en un lío. Ese mismo sábado por la noche empezaba, así que por la tarde preparé mi mochila con algo de picar, una linterna, apuntes para estudiar y una manta por si me daba frío. Oí el claxon de la ranchera de Stuart que llegaba a mi puerta para recogerme. El trayecto hasta el puesto de guardabosques está a 1 hora y 50 minutos por carreteras estrechas y serpenteantes. Al llegar hay una explanada bastante amplia y al fondo la cabaña de madera que hace de central para los guardas. A partir de ahí las carreteras terminan y solo salen senderos hacia las 4 partes del bosque que rodean a una gran montaña en el centro. Llegamos a las 8. Al bajarme del coche siento el frío aire de montaña en mi cara. Menos mal que traje la manta, me animé a mí mismo. Entramos en la cabaña. Stuart saludó a sus 2 compañeros.
Ion, un tipo alto y delgado con bigote, y Rosa, una mujer morena con el pelo largo recogido en una gruesa trenza. Sus claros ojos azules contrastaban con su tez morena y rasgos indios. Stuart pasó a presentarme. Este muchacho tan bien parecido es Michael y se encargará de la zona de Malcolm por unos días. Ion me extendió la mano para saludarme. ¿Sabes algo de observar árboles? No mucho, espero que no sea muy difícil. Ion sonreía mientras me estrechaba la mano. Rosa te explicará lo que tienes que hacer y te dará el equipo que necesitas, dijo Stuart, mientras se quitaba el grueso chaquetón y lo dejaba en el respaldo de la silla. Rosa me saludó más fríamente y yo no quise hacerme el simpático, así que obedecí sin rechistar a lo que me decía. ¿Esas son tus botas de montaña? Uf, ¿qué número gastas? 43, contesté. Toma, estas te valen, coge ese chaquetón. Me señaló una taquilla sin puertas donde había varios tipos de abrigo, para cada época del año, supuse. Rosa abrió una taquilla con las llaves que llevaba colgadas en su cinturón y sacó otro para comprobarlo encima de la mesa. Spray contra osos, navaja, pistola eléctrica, brújula. Nombraba, mientras hacía las comprobaciones. Coge de esa mesa un Valkyrie y unos prismáticos VN, dijo mientras me daba el cinturón. Stuart se acercó a una mesa central donde estaba la maqueta a escala de todo el bosque y sus alrededores. Ven, mira esto, Michael. Ion, ¿cómo se presenta la noche? Tenemos 5 grupos de campistas, en total unas 20 personas. Ubicaciones. Al este cerca de Río Claro. Al norte llegando a la Nariz el Gigante. Otros 2 en la plana remanso del río y el último al oeste en los Robles Claros. Bien, mira Michael. Tú te encargas del norte. Estamos aquí y tu torre es esta, dijo señalando con el dedo recorriendo la maqueta de un punto a otro. Vale. Ion, ¿qué frecuencias son las de esta noche? Preguntó Stuart. Canal 6 para base central y 3 para nosotros. Rosa repartió unas botellas de agua a cada uno y unas barritas energéticas. ¿Todo listo, Rosa? Preguntó Stuart. Sí. Ah, espera, toma esto. Y me dio un gorro de lana gruesa de color marrón, horrible. Llévalo puesto o despídete de tus orejas. Todos rieron. Menos yo, claro. Tengo que decir que esa primera noche fue muy agradable conocer al grupo de Stuart. Están compenetrados y se llevan de maravilla. Empecé a sentirme muy a gusto y acogido. Salimos todos fuera, cada uno con su respectivo equipo. El sol caía en su recta final hacia el horizonte, cuando las luces de un todoterreno aparecían en la explanada y se dirigían hacia nosotros, con un giro brusco de rapo en el terreno parándose cerca de los vehículos de los demás. Se bajó un hombre bajito con aires de prisa y fue a paso ligero hasta ellos. Chuck, tarde como siempre. No empieces, Stuart, hoy no es el día. Chuck, este es Michael. Michael Chuck, es nuestro central. Cualquier duda que tengas, no se la preguntes, no se caracteriza por su simpatía. Stuart, déjate las bromas. Hola, encantado Michael, para cualquier cosa estoy en el canal 6. Tendré café caliente preparado mañana por la mañana. Mucho gusto, Chuck. Espero que te hayas acordado del azúcar. Sí, Rosa, la tengo. ¿Qué hacéis aquí todavía? Venga a trabajar. Ahí, nos separamos cada uno por un sendero.
El cartel del mío rezaba zona norte torre 2 a 30 minutos. Nariz del gigante 1 y 40 minutos. A los 10 minutos de caminata miré atrás y solo se veían árboles por todas partes. El sendero empezaba cuesta abajo, pero ahora era empinado de narices, no imposible de transitar. Pero te quitaba el frío por el esfuerzo de ir subiendo. El aire entre las ramas de los árboles era el único sonido que percibía, aparte de mi respiración. Ante mí, sin esperarlo, apareció la Torre 2, una estructura metálica de 3 pisos de alto con una pequeña caseta arriba del todo. Subí por las escaleras metálicas hasta llegar a un pasillo que bordeaba toda la caseta. Pude ver el interior a través de los ventanales que también rodeaban toda la estancia. Accioné la manivela de la puerta y no se abrió. Probé otra vez. Esta vez empujé un poco más fuerte y con un crujido seco la puerta cedió al interior. Dejé la mochila en un camastro portátil. Observé el mapa que había en una pequeña mesa con una silla. El valque de mi cintura crepitó y dio paso a una voz conocida. Michael, aquí Stuart, corto. Aquí Michael, dime Stuart. ¿Estás en la torre ya? Corto. Sí, acabo de subir, corto. Bien, en una esquina, verás un armario bajo con botones en un lateral. Gira la llave en forma de T a la derecha y pulsa el botón verde, corto. Miré a mi alrededor y en la esquina izquierda estaba el armario. Giré la llave y un interruptor verde se iluminó. Lo pulsé y se encendieron las luces de la caseta. Un puesto de carga de Valkyries pitó al encenderse. Gracias, Stuart. Así mucho mejor, corto. Bien, las baterías suelen durar toda la noche. De todas formas tendrás que apagar las luces de vez en cuando, para observar bien tus alrededores con los prismáticos VN, corto. Aquí John, Michael. Si miras hacia la montaña, verás una prominente roca grande. Esa es la nariz del gigante. Por esa zona es donde están los campistas. Echa un vistazo de vez en cuando por allí, corto. Vale, lo haré, John. Gracias, corto. Aquí Rosa. Michael, si ves cualquier cosa que se salga de lo normal, avísanos enseguida, corto. ¿A qué te refieres, Rosa? Corto. No asustes al muchacho, Rosa, que la noche es muy larga, corto. No lo asusto yo, solo digo que esté atento y avise, corto. Lo haré. Gracias, Rosa, corto. En ese momento salí fuera y me paseé por la plataforma alrededor de la caseta mientras el sol lanzaba sus últimos rayos y la noche tomaba el mando del bosque. La oscuridad lo cubrió todo rápidamente formando ante mí un manto negro que igualaba todo el terreno a mi alrededor. Sentí que la luz de mi caseta se transformaba en un faro rodeado por un mar de árboles que alcanzaba hasta el horizonte. Me dispuse a seguir el consejo de Stuart y apagar las luces para usar los prismáticos VN. Me los puse delante de los ojos y todo estaba oscuro y más aún después de quitar el interruptor y apagar las luces. Palpé con los dedos hasta encontrar un botón, lo pulsé y los prismáticos dieron un chasquido seguido de un leve silbido. Volví a mirar por ellos y todo se veía verde. Pero como si fuera de día, me quedé absorto un buen rato mirando por ellos sin parar, comprobando que la oscuridad que había ante mí se tornaba en matices verdes. Al rato ya distinguía varios animales de la noche moviéndose por el bosque, incluso un ciervo que pasó cerca de la línea de árboles que daba paso al descampado que ocupaba la torre. Me cambié de sitio agarrándome a la barandilla y poder divisar en otra dirección, hacia la montaña, pues cuando apartaba la vista de los prismáticos todo volvía a ser oscuridad. En la nueva posición levanté, hacia la montaña, los prismáticos hasta el lugar llamado la nariz del gigante.
En la base de las rocas pude ver que algo se movía. Era una. No puede ser. Aumenté el zoom para corroborar mi visión anterior, y entonces lo vi con claridad. Estaba entre dos árboles y pude distinguir su silueta perfectamente. Era una mujer. En plena oscuridad y estaba semidesnuda. Me incliné hacia adelante movido por la curiosidad para ver mejor y la hebilla de mi cinturón tocó la barandilla, haciendo un leve. La mujer, como si tuviera reflejos felinos, miró rápidamente en mi dirección y juraría que me vio. Bajé los prismáticos un instante preguntándome qué distancia había hasta allí. Era imposible que me oyera o viera. Volví a mirar y no había nada, ni rastro en los alrededores. Se desvaneció como el humo. Cogido a la barandilla me dirigí al interior de la caseta y accioné el interruptor. Todo se iluminó y me hizo guiñar los ojos hasta que se acostumbraron mis pupilas. Cogí el valque. Stuart aquí, Michael. Corto. Te escucho. Todo bien. Corto. Sé que lo que voy a decir va a parecer raro, pero he visto una mujer en medio del bosque. Corto. Raro. ¿Por qué? Será alguna de las campistas que hay en la zona. Corto. Ya. Pero es que iba semidesnuda. Corto. Un largo silencio de radio dio paso a estruendo de carcajadas y bromas de sus compañeros, excepto de Rosa, que muy seria preguntó: ¿Pudiste ver en qué dirección iba? Corto. Iba hacia la montaña, subiendo entre los árboles. Corto. Aquí, John. Michael, eso es imposible. El sendero que conduce a la montaña es bastante empinado y difícil. Entre los árboles es imposible de subir. Corto. No sé, John, pero iba por entre los árboles y creo que me miró cuando hice ruido. Corto. ¿Cómo? ¿Te va a ver en plena oscuridad, chico? Eso es imposible. Corto. Michael, tienes que hacerme un favor. Cierra la puerta de la caseta y no salgas fuera en toda la noche. ¿Me has entendido? Corto. No empieces con tus supercherías de friki, Rosa, que lo vas a asustar en su primera noche. Corto. Cállate, John. Prométemelo, Michael. Dime que lo harás. Corto. Sí, lo haré. Corto. Puedes vigilar desde el interior por las cristaleras y atranca la puerta. Te lo pido por favor. Corto. Ok, lo haré. Corto. La noche pasó lenta pero tranquila. Seguí los consejos de Rosa y me quedé toda la noche dentro. En parte lo agradecí porque la noche se volvió muy fría. Incluso tuve que usar la manta que me traje a modo de faja, porque las piernas las tenía heladas, y agradecí mucho el horrible gorro de lana marrón. No podía imaginar cómo estaría esa pobre mujer semidesnuda en el bosque con este frío. Cuando acabó el turno, todos nos encontramos en la cabaña con Chuck. Tomando un café caliente, rellenamos los partes de la noche y nos fuimos, en cuanto llegó el turno de día. En casa me di una ducha y caí muerto de sueño en la cama. De nuevo en la cabaña listos para empezar un nuevo turno. Chuck nos comentaba que había sido un domingo especialmente bullicioso. Centenares de campistas habían pasado el día en la montaña y un grupo dejó un aviso. Habían encontrado rastros de sangre en la zona norte llegando a la nariz del gigante. Muy alarmados y cohibidos por la cantidad de sangre que había. Esto lo recalcaron insistentemente en varias ocasiones. Así que esa noche me sugirieron que estuviera especialmente atento a aquella zona en concreto. Las sospechas recaían en un oso grizzly adulto que frecuentaba el paso norte. ¿Y los campistas de aquella zona?, preguntó Stuart. Se ha revisado toda la zona y no hemos encontrado rastro alguno de ellos. John,
se asomó a la explanada y vio que los coches estaban allí. ¿Y dónde están?, preguntó John. Todo el día han intentado establecer comunicación con el grupo por todas las frecuencias y no ha habido respuesta alguna, comentó Chuck. Bueno, esto no es nuevo y no somos novatos, exceptuando a Michael. Si mañana no dan señales, abriremos una partida de búsqueda. Y ahora todos a trabajar. No paré en toda la noche de vigilar la zona de la montaña del suceso. Pero todo estuvo muy tranquilo y la noche pasó sin darme cuenta. Todos reunidos en la cabaña esperando el turno de día a que nos relevara y terminando los partes de la noche, Chuck se acercó al mapa en 3D de la montaña y nos llamó a todos a su alrededor. Mañana debéis venir 2 horas antes de vuestro turno para hacer una batida por la zona en cuestión. Stuart, tú y el chico iréis a la nariz del gigante. Tráete la escopeta por precaución y lo mismo para todos. Esta noche os quiero armados. Pero eso supone horas extras, dijo John con mala cara. Lo sé, pero vosotros sois los que mejor conocéis esa zona del bosque y puede que a los demás se les haya pasado algún sitio que vosotros sabéis. Nos vemos aquí a las 5:30. No sé por qué fue, si por la preocupación por la gente o por la novedad de los acontecimientos que me tenían en vilo, y ese día no pude dormir apenas. Lo tenía todo preparado desde por la mañana. Cuando llegué a casa incluso me puse en el cinturón el viejo revólver de mi padre, por sugerencia de Chuck más que por mi seguridad, pues no era muy diestro con esos chismes y encima solo me quedaban 4 balas en el tambor. Me estaba tomando un café bien cargado sentado en los escalones de mi porche cuando la ranchera de Stuart llegó a recogerme. Tuve otro escalofrío cuando vi su cara. Estaba serio, muy serio, y eso me acongojó un poco. Cuando llegamos a la cabaña, Chuck nos esperaba afuera con los valquies en la mano y 2 GPS portátiles, uno para cada equipo. Las instrucciones fueron escuetas y rápidas. Enseguida emprendimos la marcha por el sendero. John y Rosa se despidieron de nosotros cuando llegamos a la bifurcación y nos separamos. El ascenso era duro, mis piernas se resentían, seguramente por la falta de descanso, pero no quería perder el ritmo que marcaba Stuart. Hicimos una parada para beber agua, cuando Stuart observó huellas de oso en la orilla del sendero que se introducían entre los árboles. Sacó unas banderitas amarillas de su mochila y clavó una en el suelo al lado de la huella. De aquí en adelante estaremos muy atentos a nuestro alrededor e iremos más despacio y procurando hacer el mínimo ruido posible, me dijo en voz baja mientras comprobaba la munición de su escopeta. Continuamos con el ascenso hasta que llegamos a la pequeña plataforma natural de la nariz del gigante, una repisa horizontal que permitía poner varias tiendas de campaña y te resguardaba del mal tiempo. La vista desde allí era muy hermosa, se divisaba todo el bosque hasta su encuentro con los campos de cultivo de la meseta. En la repisa estaba dispuesto un conjunto de piedras en círculo para albergar una fogata no muy grande y 3 tiendas hechas jirones diseminadas por todo el sitio. Estaba todo revuelto. Stuart observaba atentamente el suelo, pero no llegaba a distinguir ninguna huella concreta. Decidimos continuar y en el sendero puso otra banderita amarilla. Lo vi preocupado mirando la huella mucho rato. Se quitaba el sombrero y se rascaba la cabeza mientras balbuceaba. No puede ser, no puede ser. Me acerqué a mirar por encima de su hombro y me quedé un poco atónito. Yo no entiendo mucho de rastrear huellas ni seguir rastros, pero aquello sí sabía lo que era. La forma del talón de un pie humano, aunque la parte de los dedos era exageradamente ancha y tenía marcas circulares en el extremo como pequeños círculos delante de cada dedo. Stuart cogió el valquie. Rosa, aquí Stuart, corto. Dime Stuart, corto. Necesito que vengáis a mi posición, tienes que ver una cosa, corto. Ok, damos la vuelta, nos vemos
20 minutos después llegaron Rosa y John a nuestra posición. Rosa sacó de su mochila una cámara pequeña y empezó a hacer fotos a la extraña huella y al caos que había en la repisa donde estuvieron montadas las tiendas. Stuart y Rosa compartieron miradas de preocupación y estuvieron hablando apartados un buen rato. Parecía que tenían una discusión en la que no lograban ponerse de acuerdo. Stuart se acercó a nosotros que estábamos revisando los trozos de tienda por si encontrábamos algún indicio que revelase cualquier pista que pudiéramos seguir. Sin mucho éxito. Nos queda 1 hora hasta empezar nuestros turnos, dijo Stuart. No es buena idea, es muy peligroso, es mejor volver y pedir ayuda, dijo Rosa, muy seria. Bien, tú y John bajad y pedid refuerzos. Michael y yo seguiremos el sendero, a ver dónde nos lleva el rastro. Estaremos en contacto en todo momento. A regañadientes, Rosa y John tomaron el sendero de bajada y nosotros seguimos por el empinado sendero que se difuminaba entre rocas y vegetación. Si yo hubiese ido solo me habría perdido, pero seguía a Stuart y confiaba en sus conocimientos del terreno. A la media hora de trayecto el terreno se vuelve pedregoso y perdemos el rastro de las huellas. Oteamos el terreno mirando hacia la cumbre y vemos una fisura en la pared de roca. Subimos con bastante dificultad, usando las manos para trepar. Pudimos alcanzar la grieta, esta se ensanchaba en su parte más baja dando paso a una entrada más amplia que estaba en total oscuridad. El olor era nauseabundo y muy fuerte, olía a muerte y descomposición. Tuve que aguantar las ganas de vomitar. Nos preparamos para entrar, sacamos nuestras linternas de las mochilas y revisamos nuestras armas. Yo miraba nervioso a Stuart que de reojo me miraba y disimulaba su miedo para mantener la compostura. Bueno, Michael, quiero que esperes aquí mientras yo echo un vistazo, dijo Stuart, muy serio. Asentí sin decir nada. Stuart se ató un cordel en el cinturón y me dio el ovillo. Esto lo usan los buceadores que hacen espeleología, se llama línea de vida. Es para encontrar la salida en caso de que el interior sea muy complicado o me despiste. ¿Estás seguro de querer entrar? No hemos encontrado ningún indicio de que los campistas estén por aquí y menos ahí dentro. Dije frunciendo el ceño mientras apretaba el ovillo de hilo amarillo chillón. Stuart iluminó el interior de la entrada y en el suelo pudimos ver un trozo de tela naranja. Stuart se giró y me señaló en esa dirección sonriendo levemente dando a entender que íbamos por buen camino. Yo tragué saliva con dificultad al ver el jirón de tela en el suelo y mi miedo se incrementó exponencialmente. Stuart se adentró hasta la pared del fondo, parecía que no tenía mucha profundidad, pero luego giró a la derecha y salió del campo de visión que enfocaba mi linterna. Solamente me quedaba el ovillo de hilo que me mostraba cuando paraba y cuando avanzaba, al tiempo que se desliaba en mi mano. Stuart, ¿me recibes? Corto. Sí, esto es más grande de lo que parece. Avanzaré despacio. Corto. La noche cayó sobre el bosque y la luz de mi linterna luchaba con la oscuridad, en cada movimiento que hacía a mi alrededor, para tener controlado mi entorno más cercano, sin dejar de centrarme en el hilo que poco a poco se terminaba en mi mano. Stuart, queda poco hilo. Deberías volver ya. Corto. No hubo respuesta. Stuart, ¿me recibes? El hilo se acaba. Corto. El silencio del Valkyrie me sentó como una jarra de agua fría. La impotencia y el miedo se apoderaban de mí a cada segundo que pasaba. El ovillo de hilo se terminaba y yo lo miraba hipnotizado viendo cómo reducía su tamaño sin poder evitarlo. La radio crepitó y me sacó del trance. Rápidamente apreté el intercomunicador. Stuart, eres tú. Contesta por favor. Corto. Mi voz dejó escapar la preocupación y el temor que sentía en un tembloroso tono. ¿Qué pasa por esa zona, chico? ¿Va todo bien?
Rosa y yo estamos llegando a vuestra posición. Corto. No te puedes imaginar el alivio que sentí al escuchar la voz de John por el Valkyrie. Stuart se metió en una grieta y lleva un buen rato sin contestar a mis llamadas. Corto. Tranquilo, chico. Desde aquí veo la luz de tu linterna. Estaré allí en un momento y Rosa va a la torre a encender las luces. Corto. Mirando hacia abajo pude ver el tintineo de dos luces y cómo se separaban en distintas direcciones. Sentí un fuerte tirón y el ovillo se terminó, escapándose de mi mano. Solo pude ver cómo se introducía en la grieta rápidamente y lo perdí de vista. Mi unión con Stuart se esfumó, me sentí como si hubiese soltado su mano y el pánico me invadió. Me adentré en la grieta gritando su nombre. Stuart. Grité su nombre una vez y otra, hasta que noté como algo se apoyaba en mi hombro. Di un salto en modo defensivo y enfoqué la luz de mi linterna en esa dirección. «Quítame la luz de la cara, chico», dijo John tapando su cara con la mano. La mezcla de nervios, miedo y preocupación se agarraban a mi estómago y no podía parar de moverme de un lado a otro. Mientras John llamaba repetidas veces a Stuart por el Valkyrie. John salió del pequeño espacio que conformaba la grieta y cambió de canal para pedir a la central que mandase todo el equipo de rescate a su posición y le daba los detalles de lo ocurrido a Chuck. Yo no podía dejar de dar pasos de un lado a otro sin saber qué hacer. Tenía unas ganas terribles de adentrarme por la fisura e ir en busca de Stuart. Pero John me hizo varias veces un gesto de calma con las palmas de las manos hacia abajo para intentar tranquilizarme. En una de mis idas y venidas escuché un fuerte rugido a mi espalda y un grito que me hizo pararme en seco. Me giré y alumbré en dirección a John. Automáticamente mi mano fue a por el revólver de mi cinturón. Solo veía su cara. A ras de suelo, intentando agarrarse con todas sus fuerzas a las rocas mientras algo tiraba de él hacia abajo. Salí de la grieta con el arma en la mano y apunté por encima de John hasta que vi a un oso con sus fauces clavadas en su pierna tirando bruscamente mientras gruñía. Disparé 2 veces. La primera fallé, pero hizo que el oso soltara la pierna de John y se pusiera en pie. La segunda impactó en la cara del oso arrancando un gemido de dolor que lo puso en retirada. Enfundé el arma. Corrí. Para levantar a John que temblaba y palidecía por momentos, lo arrastré hacia el interior de la grieta y revisé su pierna que tenía medio muslo arrancado y sangraba mucho. Él intentó hablar, pero sus labios temblaban y no podía gesticular palabra. Le quité el cinturón para hacerle un torniquete rápido. «Esto te va a doler, a la de 3, preparado», asintió con la cabeza. Tiré fuerte para cerrar el torniquete. Gritó y me agarró de la camisa mientras me miraba con los ojos muy abiertos, como preguntándome. ¿Dónde estaba la cuenta atrás, cabronazo? Salí a recoger su Valkyrie y llamé a la central. Chuck, necesitamos ayuda urgente. A John le ha atacado un oso y tiene una herida grave en la pierna. Corto. Ya estamos de camino. Llegaremos enseguida. Corto. Deprisa, por favor. Enfoqué mi linterna en derredor para asegurarme que el oso no seguía por allí. Me giré para ir con John cuando lo vi levantado en el interior de la grieta. ¿Cómo era posible? Me fijé mejor y sus pies no tocaban el suelo. Se suspendían unos 20 centímetros y un hilo de sangre goteaba de su pierna. Levanté la linterna lentamente para intentar comprender lo que estaba sucediendo. Entonces volví a sentir el escalofrío que me recorrió toda la espalda. Una zarpa enorme cogía la cabeza de John con las garras clavadas en su garganta. Suspendido como si no pesara nada y unos ojos rojos como la sangre me miraron, brillando como faros en la noche mientras me gruñía y enseñaba unos dientes enormes goteando sangre. En un parpadeo desapareció en el interior de la grieta llevándose a John. Atónito y con la boca abierta empecé a dar pasos hacia atrás. ¿Qué acababa de ver? ¿Qué clase de criatura es esa? El suelo a mi espalda se acabó y me precipité 3 o 4 metros golpeándome las piernas y los brazos en las rocas hasta que mis costillas dieron en un árbol que paró mi rápida bajada.
dejándome sin respiración por unos instantes que se me hicieron eternos. Mi linterna salió volando y la perdí de vista en la caída. Sumido en la más absoluta oscuridad intenté levantarme poco a poco. Miré hacia arriba y esa criatura estaba allí olisqueando el aire. Su silueta grisácea se remarcaba en la oscura pared de roca. Empecé a correr como pude, soportando los fuertes pinchazos que sentía en la rodilla y las costillas. Sin rumbo, intentaba poner terreno entre esa cosa y yo. Me tropecé y caí de nuevo. La adrenalina eliminaba el dolor de todos los rasguños y cortes que tenía y solo podía pensar en correr más deprisa, más rápido. En ese momento comprendí lo que me decía un compañero de estudio: uno no sabe lo que corre hasta que lo persiguen. Fugazmente miraba a mi espalda para comprobar si me alcanzaba. No veía nada, pero no tenía intención de parar de correr. Esquivé un árbol, otra rama me dio en la cara, un tronco me rozó el hombro y noté la cálida sangre como empapaba mi ropa, pero seguí corriendo sin parar. Delante de mí apareció un resplandor entre los árboles que se hacía más fuerte a la vez que me acercaba y salí al claro de la torre de vigilancia. Lo más rápido que pude me dirigí hacia la escalera metálica para subir a la caseta. Subí el primer tramo y me detuve para mirar la línea de árboles que delimitaban el claro. Apareció lentamente como si no tuviera prisa alguna, mirándome fijamente. Yo era su presa y estaba disfrutando de la cacería. Con mi respiración jadeante seguí subiendo al siguiente tramo de escalera. La altura me hacía sentirme un poco más a salvo. Saqué mi arma, apunté y disparé. Las dos últimas balas que me quedaban fallando los dos tiros. Me giré para seguir subiendo y noté una punzada terriblemente dolorosa en mi espalda y caí en los escalones metálicos sin poder moverme. Grité con todas mis fuerzas, pero el dolor no remitía. Miré de reojo y la zarpa de la bestia se clavaba en la parte baja de mi espalda, mientras acercaba su enorme hocico a mi cara, lentamente. Lo último que sentí fue su fétido y caliente aliento a escasos centímetros de mi cara. Escuché un fuerte estruendo y me desmayé. 2 días más tarde desperté en la cama de un hospital sin poder mover las piernas, condenado a ir en esta silla de ruedas. Rosa pasó a verme en varias ocasiones con el propósito de ayudarme, insistiendo en que omitiera sucesos por mi bien, pero no hice caso a sus consejos y me hicieron infinidad de pruebas e interrogatorios que conllevaron a mi encierro en este hospital psiquiátrico. He perdido mis piernas, a mis amigos y según los doctores mi cordura, porque no se encontró prueba alguna de lo que les contaba y según Rosa me salvó la vida en las escaleras de la torre disparando a un lobo que me perseguía, que escapó mal herido y sin dejar rastro alguno. Sé que no me vas a creer. La verdad suena increíblemente fantástica. Pero por eso, no deja de ser la verdad.